Bueno, bienvenidos a todo el mundo. Tengo aquí el placer de estar con Verónica, una astróloga, ha estudiado conmigo horaria, así que también es parte de nuestra comunidad. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, María, gracias por la invitación y bueno, muy contenta, ¿no? De que sigamos compartiendo y nutriéndonos tanto a tu comunidad como a la mía en estos temas que, bueno, que son tan maravillosos y como hablábamos la vez pasada, ¿no? De crear estas conexiones para seguir creciendo siempre es un placer. Así que gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y vos te dedicas a un tipo de astrología que yo no manejo. Eso me resultó muy interesante, ¿no? La astrología es tan amplia y me encanta ver distintas vertientes, siempre en esta cuestión de que nosotros estamos aproximándonos a la realidad desde distintos lados. Y vos te dedicas a la astrogenealogía. Contame un Exacto. poquito cómo empezaste, por qué te dedicas a la astrogenealogía, qué fue lo que te llamó la atención, y luego vamos a hablar un ratito de qué se trata esta técnica. Claro. Claro, bueno, les comento un poco, ¿no? Bueno, como bien dijo María, yo soy Verónica Urbaneja, soy la creadora de la marca Conciencia 3.0, en donde me dedico, ¿no? A generar conciencia a través de la astrología. Estudié astrología en España, estuve formándome allá con un compañero, un amigo que es astrólogo, pero bueno, siempre fue como, me llamaba mucho la atención. Realmente mi carrera, digamos que universitaria, es la abogacía. Soy abogada de profesión, pero astróloga de vocación, ¿no? Siempre lo digo Ujú. de esa manera. Mm. Y bueno, estuve en España y cuando, bueno, estuve allá y me quise lanzar, ¿no? En esto del emprendimiento y dije, voy a lanzar mi propia marca de astrología, voy a ayudar a las personas con este tema porque me pareció un mundo que, bueno, era súper importante, ¿no? Creo que todo el mundo debe conocer o, tener, o manejar esta herramienta de la astrología. Y llegué y me vine a Buenos Aires, eso fue aproximadamente 2017, y bueno, seguía trabajando, digamos que con mi marca, también soy artista y hago un poco de música, entonces fusionaba, ¿no? De alguna forma, todas estas habilidades. Y un día me llegó una publicación que hablaba de astrogenealogía, mi otra docente, profesora Claudia Sicri, y bueno, dije, voy a estudiar esto, ¿no? A ver qué me llamó la atención y empecé, ¿no? A profundizar en esto. ¿Por qué? Previamente ya me resonaba mucho el tema de la astrología y el cuerpo, la medicina, y empecé entonces a mirar un poco de biodecodificación. Hice un curso introductorio y empecé a ver que no estamos aislados o separados de la trama familiar. Y de repente dije, bueno, aparece esto de la astrogenealogía y fue maravilloso porque era como una fusión entre la biodecodificación, que trabaja esto de biodecodificar, ¿no? La enfermedad, y los traumas y la astrología. Qué Y fue maravilla. como, dije, esto es para Agarrar por mí. todos lados, qué maravilla. Bueno, entonces Sí, contanos un poquito más de la astrogenealogía, o sea, que es una manera, es un abordaje astrológico que tiene en cuenta también la historia familiar, por lo que entiendo, ¿no es cierto? exactamente. O sea, lo que se hace desde la astrogenealogía es mirar la carta, hacemos el análisis de la carta, pero ya no necesariamente tomando a la persona en sí, sino que cada uno de los planetas, cada una de las casas dentro de la carta se van a convertir en escenarios en donde se desarrolló la trama familiar. Eso es lo que lo hace interesante. Entonces ya no hablamos de un conjunto de planetas que impactan directamente en la persona, sino de cómo ese conjunto de planetas representan al abuelo, al tío, a la hermana, a la madre y lo que sucedió. Es como una fotografía del pasado, de la Bueno, historia familiar. yo que soy una estudiosa crónica de la astrología, hace unos 5 o 6 años tomé un seminario de fin de semana con Claudia Sicri, justamente tu profesora, y tengo el recuerdo de que ella comentaba, se hablaba extensamente sobre la casa 8. ¿Estoy equivocada? No, no, sí, sí, Ah, ok. correcto. También contanos un poquito, ¿por qué se le da tanta importancia a la casa 8? Claro, de hecho, dentro de la trama familiar, o sea, nosotros somos herederos, ¿no? De esta historia familiar. No solamente heredamos el color de ojo, el tipo de cabello, sino que también los traumas familiares, el éxito familiar, también lo heredamos. ¿Y dónde se encuentra esa herencia? Principalmente en las casas de agua. Mm, Pero esas casas de agua, en especial en la casa 8, nos va a hablar cuál es la dinámica que está oculta.
que yo no me he hecho consciente para observar las repeticiones. Es lo que se llama en astrogenealogía el signo oculto. Lo que está metido allí, sí, sí, dime. No, no, termina la idea, después yo quiero hacer un paréntesis. Claro, lo que está, ¿no?, en esa casa 8 representa como esas cosas que están ocultas en el inconsciente familiar. Si bien la 4 nos lleva a la memoria familiar, en la 8 yo estoy en la repetición de ese ciclo inconsciente. Y en la 12 recibo la información de ancestros muy lejanos, es decir, desde mis bisabuelos para atrás. Interesantísimo. No, yo quería hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, yo y durante décadas hice astrología psicológica, pero ahora estoy más volcada a la astrología tradicional, y para los oyentes quiero aclarar que decir que la casa 4, 8 y 12 son casas Claro. de agua es algo de la astrología humanista, no es algo de la astrología tradicional, donde hay una correlación en la mirada moderna entre la casa y el signo, ¿no? Entonces decimos octava casa se correlaciona con Escorpio. En la astrología tradicional nunca uno diría que una casa 8 es una casa de agua. Simplemente quería hacer ese paréntesis para que no tengan un infarto aquellos Claro. que en el canal y se dedican a la astrología tradicional. A mí me divierte eh, usar ambas. Yo soy, Claro. a mí me gusta ir de acá para allá, tengo mucha energía móvil, ¿no? Entonces me gusta usar ambas. Pero sí, te entiendo perfectamente cuando decís que las casas 4, Sí, 11 y 12 son casas de agua, porque eso es algo típico de la astrología moderna. exactamente. Entonces, claro, ahí nosotros podemos encontrar todo este entramado familiar. Y también hay signos particulares y posiciones astrológicas que aparecen en la carta y que ya uno se da cuenta de que la persona va a tener una inclinación hacia el estudio de la dinámica familiar. En este caso, estamos hablando de Cáncer, Capricornio, Escorpio, Piscis, todo lo que están relacionados con esas casas de alguna forma, que relacionada a la memoria familiar, al inconsciente, al agua. ¿Por qué Capricornio? Capricornio como regente de la casa 10, que es donde se expresa cuál es el lugar que ocupa esa familia Okay. en el Okay. mundo, ¿no? Cuál es el lugar que estoy ocupando en esa casa 10. Y Saturno, por supuesto, como el representante de las personas que transmiten los mandatos en la historia Claro, familiar, como los abuelos. los ancianos. ¿Y vos qué le das más prioridad? ¿A la cúspide, al signo que están en las casas 4, 8 y 12, o a los planetas que están ahí? Si es Es que lo una hubieran, ¿no? claro, excelente esa pregunta porque la casa, o sea, la cúspide de esa casa, nos va a decir el tema, ¿verdad? Mm, El tema que se estuvo desarrollando en esa memoria familiar, ¿no? ¿Cuál es el tema que me está llegando a través de las emociones, a través de ese inconsciente? Y si hay planetas allí, esos planetas son los actores de esa historia. O mm, sea, si está la luna, estaríamos hablando del linaje femenino, como esas mujeres en la representación de la madre experimentaron circunstancias en función al tema que sería el signo de la casa. mm. Y decime, ¿y tenés en cuenta los nodos si están posicionados en esas tres casas o no? Exactamente, de hecho, personas que tienen los nodos Cáncer, Capricornio, Virgo, Piscis, Escorpio y Tauro, es lo que se llama en astrogenealogía los emergentes sistémicos. Tarde o temprano son los que llegan a trabajar con su historia familiar, en especial esos nodos o cualquier otro nodo que esté posicionado en la 4, en la 10, en la 8 o en la 12. ¿Sí se Mm, entiende, no? Que tocan esos perfecto. temas. Entonces siempre, por ejemplo, yo ahora comencé la formación y casi todos los alumnos tienen planetas importantes en Cáncer, Capricornio, Escorpio y Piscis. O sea, es Mm, impresionante como que si eh, apenas se abre, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no tengo agua en la carta, o sea, no ah, tengo agua fuerte, ¿no? Pero tengo el nodo norte en Cáncer. mm. Entonces, de alguna forma, fue como que es por acá en donde yo tengo que desarrollar, ¿no?, esta vocación y de alguna manera conectar a todas las personas con su historia familiar y que lo veas en la carta, es lo más impresionante. Muy interesante, la verdad que me tengo que mirar un poquito más en profundidad este tema. Sé que además Claudia tiene un libro sobre el tema. Sí, Yo a ella la conozco desde hace 30 años. Eh, Porque, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Ya que vos compartiste esto tuyo personal, yo tengo en las casas 4, 8 y 12 signos de aire. uh -huh.
yo no tengo aire en la carta de ningún planeta, ¿no? Y el tema de mi familia justamente siempre fue la comunicación. Bueno, muy ¿No? claro. Siempre. Y entonces yo digo, mira cómo yo logré encontrar otro lenguaje que sí me permitiera comunicar, porque cuando yo hablo en el idioma normal, no hablo, hablo cuando Wow, hablo en el claro. idioma astrológico. Y viste cómo esas cuestiones así, Sí, sí, está muy, es increíble. como muy marcado, ¿no? Y por ejemplo, los aspectos, ¿no? Cuando vemos esos aspectos entre, muy típico entre la Luna y Venus, ¿no? Un aspecto tenso, podemos ver, bueno, a mí se me hace ya fácil y veo como las madres y las hijas estaban enfrentadas. No hay un reconocimiento entre las madres y las hijas. O sea, las mujeres del clan no se aceptan, están en una tensión, están en una separación. Entonces, claro, eso hace, cuando tú le muestras eso o empiezas a ver esa carta y empiezas a ver esos personajes y la persona se da cuenta que está allí, hace un clic importante de decir, esto estuvo acá siempre y está la repetición, está todo marcado esa historia, es impresionante. Ingrid, que mi experiencia personal de hacer años de cartas, de lectura de cartas, cuando hay una cuadratura entre la Luna y Venus, es que hay úteros que guerrean. O sea, todo está bien hasta que la hija se vuelve señorita. Cuando ya Ujú. avanza hacia ser mujer, ahí hay guerra de úteros, lo llamo yo. Una amiga una vez lo expresó así, me encantó. Y digo, eso es bien, ¿no? Se da mucho con la Luna cuadratura Venus, obviamente según el signo vamos a tener matices. Exactamente. Y vos tomás estas cuestiones de estos planetas, por ejemplo, la Luna, cuadratura Venus, por más que no estén ni en la 4 ni en la 8 ni en la 12 ni rijan esos. Claro, sí, sí, se toma igual porque las Venus me va a hablar de si es una chica la que está tomando la sesión, me va a hablar de ella, me va a hablar de sus tías, me va a hablar de su madre y de Mm, sus abuelas, pero cuando en su papel, en su rol como mujer. Y mm, la luna me va a hablar de las mujeres en su rol de madre. ah, Entonces, sí o sí, por eso no podemos ver la carta desde la astrogenealogía como algo de la persona en sí, sino que allí está puesta la historia de toda su familia y cómo yo recibo esa herencia. Entonces, claro, es típico encontrar eso y ver que cuando le pregunte, ¿cómo es el vínculo con tu madre? Bueno, mm, empieza el conflicto. ¿Y cómo fue mm, el vínculo de tu madre con tu abuela? Y ah, empezamos a atar cabo y la carta me muestra el conflicto, por ejemplo. Entonces, ok. algún dato curioso, ¿no? Por ejemplo, Saturno, ¿no? Que está representado por estas figuras como los abuelos, figuras importantes, un padre que haya sido importante en la vida de la persona, nos habla de ese argumento de vida, lo que esté haciendo ese Saturno en el signo, en la casa, cómo yo tomé esa experiencia. Y psicológicamente se expresa en tres fases, la del miedo, la de la compensación y la realización. Eso es Ah, como desde lo más psicológico. Ver a mm, Saturno, por ejemplo, Saturno cuando ahora que está en Acuario, sin darle la mirada, sin saber, ¿no? Supongamos que estamos 2 años atrás y Saturno está en Capricornio, ¿no? Analizamos un Saturno en Acuario y siempre tiene que ver con el aislamiento, ¿no? La separación. Entonces siempre yo veo un Saturno, por ejemplo, si hay un abuelo, una abuela que fue excluida, que de mm, alguna manera le llega a esta persona como ese temor a ser excluido, como que esa memoria y cuando empiezas a indagar, bueno, sí, a mi abuela o a mi bisabuela la colocaron en un geriátrico, ¿no? Y justo coincide con todo lo que vivimos a nivel astrológico colectivo de que estuvimos con esta separación. O qué sea, maravilla. es maravilloso, sobre todo porque te reencuentras con tu familia y que la astrología nos permita observar eso es grandioso. ¿Y quién lo desarrolló? Porque esto es Ok, algo que se desarrolló eh, relativamente ex- hace poco. exactamente. Bueno, yo comencé mi estudio con Claudia Sicri No, pero y ella no lo desarrolló, ella lo ella, enseña. exacto, y ella lo tomó de un astrólogo, creo que el astrólogo es ecuatoriano, ya él falleció, se llama Daniel Dancourt. Él fue el creador Ah, del término astrogenealogía, fusionando eh, todo lo que sería constelaciones familiares, astrología, la psicosomática, ¿no? Él hizo toda esta fusión, dentro empezó a ver como el sistema, pero es como una constelación familiar. Vemos, mm, ¿no? Todos esos planetas colocados en ese escenario
y él entonces creó este término de astrogenealogía. Ya él falleció, fue el profesor de Claudia, y bueno, y yo lo tomé a través de ella. Me parece que también hay otro hay otro astrólogo, si no me equivoco, es venezolano, que se llama Enzo de Paola. Enzo de Paola, Que también usa la técnica, ¿no es cierto? sí, usa la técnica. Yo con él hice psiquismo fetal y mapa gestacional, que pronto voy a ver si, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero miramos la carta de gestación. Ah, Entonces, es como se llama en biodecodificación el proyecto sentido, ¿no? Como cuando tú estás embarazada, entonces ya tú sabes que ese bebé se abren las miles de posibilidades de lo que quieres que sea. Ese es el proyecto sentido, ¿no? Entonces eso lo analizamos a través del mapa gestacional y es ¿para qué vine, no? Porque mis padres, ¿cuál fue el mensaje? Porque esto por lo menos típico, ¿no? Si yo nací o fui gestada durante el periodo de Piscis, ¿no? El sol estaba pasando por la constelación de Piscis, la madre está pidiendo a alguien que la venga a ayudar, va a ser mi cómplice, me va a ayudar en este proceso. Pero cuando vos decís, me gestaron cuando el Sol estaba atravesando la constelación de Piscis, eso es desde el punto de vista trópico, pero en realidad el Sol estaba atravesando la constelación de Acuario desde el punto de vista real. Desde el ¿Cuál punto de más? vista, Sí, el ¿el trópico, sidereal o el trópico? El trópico. Ah, trópico, exacto, interesante. exacto. Es Sí, sí, un mundo, y hay que bueno, tú vas, meditarlo. exacto, tú vas viendo, ¿no? O sea, dividimos por linaje, el linaje femenino, masculino, nuestro sol está conectado con la memoria del padre, de todo lo que sería el vínculo con el padre, y por qué nací Sagitario, ¿no? O por qué nací Escorpio, ¿no? O sea, ¿qué ocurre con mi sol? Bueno, el árbol ha pedido a alguien que venga, si estamos hablando del fuego, a encender la memoria del árbol. Un escorpio nace para sentir los lutos y los duelos que el árbol no ha sentido. Entonces son personas más sensibles a observar todos los secretos, los misterios, los solos que descubren las tramas familiares. Entonces cada sol, sin meternos mucho, ¿no? En estudio de lo que sería la carta desde nuestro sol, ya nosotros podemos investigar, ¿no? Esa conciencia, decir, bueno, ¿cuál es mi papel dentro de esta historia familiar, ¿no? Con esa memoria solar. Es Ay, bastante interesante, sí. te agradezco muchísimo, me gustó mucho, me abre panoramas, me abre posibilidades Sí, además sos muy clara y muy fluida, se nota que lo has trabajado mucho y lo has masticado mucho, sos muy clara al expresarlo. Me parece una sí, técnica. es mi vida. Esto, Y sí, eh, se nota, eh, ¿eh? Se te sí, nota. sí. De hecho, bueno, como te decía, yo no tengo planetas en agua, solo el nodo norte, pero tengo tanto fuego, ¿no? Y es como justamente el fuego nos conecta con esa memoria ancestral. Entonces es como de alguna manera yo hablo y se me pone el cuerpo caliente, o sea, es Se como nota el entusiasmo. eso exactamente. Muchísimas gracias. Muchas No, gracias. no, a ti, Una María. charla muy linda, muy enriquecedora. Te Sí, agradezco. bueno, no, gracias a ti y bueno, espero que todas las personas que puedan escuchar esto se animen a entender muchas veces esa historia familiar y a liberar esas repeticiones a través de la astrología. Gracias. Chao.